En un rincón olvidado de Kentucky, entre muros de piedra caliza y arcos góticos, se alza un convento cuya fachada oculta un abismo de horror. Entre 1890 y 1905, más de 1000 huérfanas desaparecieron sin dejar rastro, tragadas por las sombras de una institución que se presentaba como un refugio de caridad. Pero ¿qué sucedía realmente tras esas puertas cerradas? Documentos recién descubiertos revelan un siniestro panorama donde la Madre Superior, aliada con un obispo influyente, dirigía un oscuro tráfico humano, disfrazándolo bajo el manto de la devoción cristiana. Los registros recién hallados, cuidadosamente ocultos del público durante más de un siglo, cuentan una historia de rituales secretos. En las hojas amarillentas de un libro de registro se vislumbran nombres de jóvenes que un día fueron prometedoras, ahora reducidas a meras cifras en un macabro experimento de salvación. Los testimonios de las pocas sobrevivientes, aunque silenciadas por amenazas veladas, hablan de prácticas que no solo desdibujan la línea entre la fe y la locura, sino que rasgan el velo de la inocencia y la esperanza. Mientras la comunidad aledaña, sumida en un terror reverente, se negaba a cuestionar los misterios que envolvían al convento, historias de luces intervenidas y cantos helados de vírgenes desaparecidas comenzaron a circular en secreto. Aquellos que se atrevían a hablar se enfrentaban a la muralla de complicidad que los mantenía en la oscuridad, una sombra que se extendía más allá de las paredes de la parroquia, acariciando a autoridades en la más alta esfera de poder. Al adentrarnos en esta oscura conspiración, descubrimos que las desapariciones no eran meras coincidencias, sino componentes de un ritual escalofriante que habría de revelarse como uno de los secretos más inquietantes de la historia. Con cada capítulo que desentrañamos, la magnitud de esta red se vuelve más aterradora, sugiriendo que lo que hallamos es solo la punta del iceberg. Muchas más almas podrían estar sepultadas en lo profundo de un pasado que la comunidad sigue rehusando enfrentar. En esta noche sombría, ¿qué más secretos nos depararán los ecos de aquellos muros? Bienvenidos al culto que sacrificó 1000 vírgenes en una noche. Mientras la sombra del convento se alzaba sobre el pueblo, una tormenta se desataba en las mentes de aquellos que sabían de las desapariciones. Unos días después de que los documentos comenzaran a circular, un hombre, un abogado de la comunidad llamado Samuel, decidió investigar más en su búsqueda de respuestas. Samuel encontró el diario de una novicia, hermana Juliana. Su escritura destilaba miedo, una mezcla de devoción y pavor. Cada noche escuchamos los cánticos, pero no son como los que nos enseñaron, escribió Juliana. Son distintos, oscuros. Las luces en la capilla parpadean, parecen llamar a las que ya no están. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras leía. La novicia narraba la llegada de una nueva Madre Superior, una figura carismática que había traído consigo un nuevo ritual, algo que los ancianos del convento jamás habían visto. Las palabras de Juliana pintaron una imagen inquietante. Había algo más en estos rituales, algo raro. Ella mencionaba los 7 días de penitencia, un conjunto de ceremonias secretas que se realizaban cada invierno. Un mes después de la última celebración, las niñas empezaban a desaparecer. El nudo en el estómago de Samuel se apretó más al imaginar la conexión. Era obvio que había un patrón. A medida que continuaba la lectura, se volvió más claro.
que la influencia del obispo era más profunda de lo que había sospechado. Este lo había cubierto todo, orquestando el silencio con promesas y amenazas. Se rumoreaba que un par de autoridades locales estaban involucradas, apuntando a un sistema corrupto que protegía lo inaceptable. Las niñas eran solo un recurso, decía la hermana Juliana. Su voz se apagaba con cada testimonio. Era imposible ignorar la implicación de nefastos propósitos. Esa misma noche, el pueblo se unió en la plaza. Susurros llenaban el aire, pero Samuel sabía que tenían que hacer algo más que hablar. Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió el silencio. El sonido provenía del convento. La gente se detuvo. Las miradas se cruzaron con miedo. Sin pensar, Samuel corrió hacia la puerta trasera, sintiendo el frío de la piedra contra su piel. Al otro lado, encontró a una joven, una de las desaparecidas, de pie, pálida y temblando. La confusión se reflejaba en sus ojos. ¡Ayuda!, gritó. Están en el sótano, ahogados en sombras. Samuel sintió el corazón latir con fuerza mientras la joven se desmayaba en sus brazos. El peso de sus palabras, la imagen que evocaba, lo llenó de terror. De repente, las luces parpadearon una vez más y el aire se hizo pesado. El eco de un canto lejano llenó el convento. Eran voces en armonía, pero esa vez había un tono de guerra, una llamada que parecía invocar a las almas perdidas. Las ventanas chirriaron como si quisieran abrirse para liberar una verdad que había estado sumergida demasiado tiempo. Mientras la comunidad se acercaba, Samuel supo que ya no había marcha atrás. Algo en el fondo del convento, algo que se había ocultado durante años, estaba a punto de revelarse. Las sombras que había enfrentado ahora tenían forma y nombre. El propio convento podría ser un escenario de algo mucho más vasto y oscuro. ¿Sería posible que hubiera más? ¿Que las desapariciones conectaran con otros lugares? El miedo lo consumió, pero también una chispa de determinación. No podía permitir que las voces siguieran calladas, pero al mirar a su alrededor, sintió lo palpable, la complicidad del pueblo, el estruendo de la verdad a punto de estallar. Y mientras el eco de los cantos se intensificaba, una pregunta desgarraba su mente. ¿Qué criaturas se despertarían al desenmascarar este horror? Mientras el eco de los cantos se intensificaba, Samuel sintió que el aire a su alrededor se tornaba pesado, como si la gravedad misma intentara aplastarlo. Con la joven desmayada en sus brazos, la oscuridad del convento parecía cobrar vida. Sin dudar, decidió que tenía que llevarla a la plaza para que la ayudaran. Pero el camino hacia la salida se sentía como un laberinto. El temor lo abrazaba, y cada paso resonaba en su corazón. Mientras corría, sus pensamientos se agolpaban. ¿Y si había más como ella? ¿Más niñas atrapadas en esa prisión? ¿Qué sucedía en el sótano que tanto la aterrorizaba? Un sudor frío resbalaba por su frente, y las luces parpadeantes solo acentuaban su ansiedad. Cuando finalmente logró salir, la plaza estaba cerca de estallar. Los murmullos se transformaron en gritos al ver que Samuel traía a la joven. ¡Está viva!, exclamó. Gente se aglomeró, pero entre la multitud se sentía el miedo. Una mezcla de alivio y agonía. La joven abrió los ojos de repente. Su mirada perdida buscaba algo, alguien, y luego con voz temblorosa susurró: «Ellas están ahí, los cantos son para ellas». Su declaración fue como un jarro de agua fría. El rostro de los presentes se tornó pálido. Samuel sintió que la atmósfera se volvía cada vez más tensa. ¿Qué estaba pasando realmente dentro de esos muros?
El murmullo de la gente se convirtió en un bullicio denso, preocupante. Algunos se apartaron, mientras otros esperaban escuchar más de la joven. «¡Samuel! ¿Qué ocurre?», gritó un grupo que se acercó. Pero justo en ese momento, un fuerte estruendo resonó desde el convento. Era un sonido de algo colapsando, algo grande. Todos se quedaron en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Samuel sintió que su corazón se detenía también. «¡Vámonos!», gritó alguien, pero Samuel no podía moverse. Su mente estaba atrapada en el horror de lo que podía haber detrás de esa puerta. Nuevos gritos surgieron. La joven temblaba entre sus brazos, pero seguía hablando. «Están en el sótano. Las niñas no están solas». Un hombre, el alcalde del pueblo, dio un paso al frente, buscando calmar a la multitud, pero su rostro mostraba la misma preocupación. «¿Qué has visto?», le preguntó a la joven. Ella miró a Samuel y balbuceó. «El ritual. Lo escuché. Están juntas, atrapadas en...». Se interrumpió, tomando aire, y Samuel notó que sus ojos se nublaban. «Son parte de un ritual de renacimiento», murmuró, y en sus palabras todos sintieron cómo se formaba un nudo en sus gargantas. Antes de que alguien pudiera reaccionar, una figura emergió de la oscuridad del convento. Era la nueva Madre Superior, su rostro enmascarado por la sombra, pero esos ojos brillaban con una intensidad oscura. «Detened la locura en la que están cayendo», clamó, su voz cargada de un poder abrumador. Todos la reconocieron. Una figura temida, cuya llegada había desatado las desapariciones. La joven de los brazos de Samuel se rebeló y gritó: «Ella es parte de todo esto. Nos quieren muertas». Su voz resonó como un eco serpenteante que atravesaba la plaza y cortaba la tensión. Pero era demasiado tarde. Un grito desgarrador surcó el aire, proveniente del convento, seguido de un fugaz destello de luz que hizo que todos se taparan los ojos. La Madre Superior sonrió, una sonrisa de satisfacción sombría, y los murmullos se transformaron en un clamor de pánico. La comunidad, que había estado aletargada por el miedo, ahora estallaba en un caos. Las sombras que rodeaban el convento parecían retorcerse, emergiendo de las sombras en una danza macabra. Y en ese instante revelador, un viejo libro de registro cayó de las manos de un hombre del pueblo. Las páginas se abrieron y, arrastrándose con el viento, un fragmento voló hacia Samuel. Era un testimonio. Las niñas son sacrificios para invocar a las almas antiguas, a los ángeles caídos. Samuel se quedó paralizado. Entendió que todo lo que había descubierto tenía raíces más profundas, más oscuras de lo que jamás imaginó. Y mientras la multitud gritaba y corría, él sintió que un nuevo horror lo aguardaba. ¿Qué otras verdades levantarían las sombras? ¿Qué monstruos se despertarían con cada palabra escrita en esa página? Con cada pregunta, más dudas surgían. Era solo el comienzo. El estruendo desde el convento retumbó en el corazón de todos. La multitud, atónita, miró hacia la sombra que se cernía en la puerta. La Madre Superior sonreía, pero sus ojos reflejaban un vacío inquietante, como si detrás de su mirada se escondieran secretos prohibidos. El caos se desataba, y todos sentían que el aire ardía, saturado de miedo y un asombro indescriptible. Samuel, aún con la joven en brazos, se volvió hacia el alcalde. «Debemos entrar. Hay algo más. No pueden ser solo ellas». Su voz era un susurro tembloroso, casi ahogado por el pánico a su alrededor.
Las palabras de la joven resonaban en su mente, como un eco que no podía ignorar. Sacrificios, rituales, todo se entrelazaba en su cerebro como una espiral de horror. De repente, una mujer anciana con el rostro surcado por arrugas y una mirada penetrante empujó a la multitud. «Escuchen», gritó, su voz temblaba con urgencia. «No son solo las desapariciones, hay más en los archivos de la diócesis. Las reuniones del clero, las catas, hay un poder oscuro en esas paredes que se alimenta de la fe». Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó esas cartas que había visto, selladas bajo papeles polvorientos. ¿Documentos? ¿Cartas de quién?, preguntó. Con la voz más firme de lo que se sentía, la anciana continuó. Sus ojos ardientes iluminaban la escena. Susurros de sacrificios, promesas de vida a cambio de devoción. Las niñas eran solo piezas de un juego de poder. Las cartas hablaban de alianzas, pactos con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Justo entonces, otro estruendo resonó en el convento. Este más grave. Era como el retumbar de un tonel que se rompía. La multitud retrocedió y el aire se volvió denso. El rostro de la Madre Superior se oscureció y con un gesto de su mano hizo que las luces parpadearan aún más. Una pequeña figura apareció, corriendo hacia la gente. Era otra de las novicias, con el hábito desgastado y la mirada frenética. «¡No!», gritó. Sus palabras salían atropelladas. «No se vayan, no escapen. Ellos vienen para llevarnos a todas». Samuel y la multitud la miraron confundidos. «¿Quién viene? ¿Qué quieres decir?». La pregunta salió de sus labios como un último hilo de esperanza. Los que se alimentan del miedo, los que han estado esperando, llevarán a las que aún quedan. Su voz se quebró al pronunciar esas palabras. Entonces, a sus espaldas, algo oscuro emergió de las sombras, como una sombra alargada y amenazante. El aire se volvió frío y el temor se hizo palpable. Mientras todos miraban con horror, los murmullos de la multitud se tornaron en gritos. «La Madre Superior, ella los está llamando». Aquel grito cortó el aire. La anciana se puso frente a Samuel, con una determinación visible. «Debes encontrar esos documentos. Lo que hay en ellos podría cambiarlo todo. La conexión va mucho más allá de este convento». Los ojos de Samuel se amplían al comprender. ¿Puede haber más? ¿En qué otra parte del país? Un paso hacia atrás, el eco de otro grito, y el suelo pareció temblar, como si algo en las entrañas del convento se agitara. Esa sombra seguía creciendo, acercándose lentamente. «Espera», murmuró alguien entre la multitud. «¿Y si la madre nunca fue una madre? ¿Y si todo este tiempo?» La interrogante flotó en el aire como un manto, cargada de terror. La multitud se volvió hacia la Madre Superior, que aún sonreía, pero había un brillo siniestro en su mirada. Y en ese instante, Samuel entendió que ya no solo se trataba de las desapariciones. Era un juego en el que ellos mismos eran las piezas. La revelación lo llenó de una mezcla de horror y urgencia, porque sabía que debían actuar. Las luces parpadearon con furia, y una sombra lanzó un alarido desgarrador desde el centro del convento. Su verdad está oculta, pero pronto se revelará. La risa de la Madre Superiora reverberó, y los ecos de su poder murmuraron a su alrededor. Samuel sintió un nudo en el estómago, mientras comprendía que la oscuridad que creía enfrentar apenas era la superficie de un horror más profundo.
y en ese momento se dio cuenta. La esperanza de salvar a las niñas podría ser la misma que los llevaría a su perdición. ¿Qué más descubrimientos aguardarían en las sombras del convento? ¿Qué otro secreto llevaba consigo ese oscuro legado? La noche apenas comenzaba, y lo que deparaba el futuro era un misterio entre sombras. La atmósfera en la plaza se tornó electrizante. El terror reverberaba entre las personas, mientras Samuel, con la joven aún en brazos, luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. La figura de la Madre Superior parecía crecer en poder, alimentándose del miedo que ahora envolvía a la multitud. Era como si el aire se llenara de una energía oscura, un llamado que traía consigo ecos de un pasado ominoso. «Debemos actuar ya», exclamó Samuel, la urgencia en su voz resonando entre los murmullos inquietos. Pero antes de que pudiera moverse, la anciana lo detuvo con un gesto. «Mira, Samuel, mira lo que está ocurriendo». Sus ojos se enfocaron en la puerta del convento, donde algo comenzaba a emerger, una sombra alargada que se arrastraba por el suelo. Era una figura humana, pero contorsionada, como si el propio plano de la existencia se retorcía para dar paso a algo prohibido. «No puede ser», gritó alguien entre la multitud, pero el sonido apenas pudo atravesar el eco de los cánticos que aumentaban en volumen, envolviendo a todos en un trance inquietante. Las luces del convento parpadeaban más intensamente, como si estuvieran luchando por sobrevivir a la oscuridad que se apoderaba de la noche. Samuel sintió el pánico crecer a medida que la sombra revelaba detalles más claros. Era el rostro de una niña, pero su piel estaba pálida y descolorida, como si la vida hubiera sido drenada de ella. Las llevan al sótano», susurró, y el eco de su propia voz lo asustó. La multitud murmullaba, los rostros se torcían en confusión y miedo. La sonrisa de la Madre Superior se amplió. «Es un momento de celebración», exclamó, su voz resonando por encima de los gritos. «El sacrificio traerá renacimiento, así será la devoción verdadera». Un joven del pueblo con el rostro desencajado gritó: «No, esto no es devoción, es un sacrificio». La figura agonizante de la niña se desvaneció, llevándose consigo cualquier rastro de luz. Fue entonces cuando Samuel recordó el libro de registros que había visto. Los documentos, lo que dijo la anciana, hay que encontrarlo. Rápidamente se volvió hacia la anciana. «¿Dónde más está ese documento? ¿Dónde puedo encontrarlo?». Ella respondió entre susurros temerosos. «En la biblioteca del convento hay una carta que revela la verdad sobre los rituales». De pronto, un estruendo resonó desde el interior. Las ventanas del convento estallaron en cristal, arrojando fragmentos brillantes sobre el suelo. Samuel sintió como si la realidad se desgarrara, y un verdadero pánico emergió entre la multitud. Se miraron unos a otros, y entendió que debía ir. No había tiempo que perder. Mientras corría hacia la entrada del convento, la risa oscura de la Madre Superior resonó en sus oídos. «Vas a desenterrar cosas que no comprendes, Samuel. Presta atención. Nunca has estado más cerca de la verdad, pero también más lejos de la salvación». Las puertas de madera se abrieron de golpe, revelando un interior sombrío. Una luz parpadeante danzaba sobre las paredes de piedra caliza, proyectando sombras que danzaban como criaturas vivas. Los ecos de risas y cantos fluyeron hacia él. Un canto incesante que llenaba cada rincón. El altar se alzaba al fondo y sobre él un objeto brillaba. A medida que se acercaba,
Su corazón se aceleraba. Era un libro, grueso y ornamentado con símbolos extraños. Las páginas estaban abiertas, mostrando dibujos de figuras en posición de adoración. Mujeres con rostros marcados por la desesperación. Las letras, en una mezcla de latín y español, hablaban de invocaciones a seres desconocidos, rituales que requerían sacrificios. «Samuel, mira». La voz de la anciana rompió su trance. Señalaba un documento enrollado junto al altar. Mientras se lo pasaba, sus manos temblaban. «Es lo que necesitamos, lo que explica todo». Desenrollando el papel temblorosamente, Samuel leyó con horror. «Se encuentran en cada diócesis. Las niñas son ofrecidas, al final de los 7 días de penitencia, para sellar pactos en busca de inmortalidad». La revelación lo golpeó como un rayo. Con cada palabra, el horror se profundizaba. No eran solo desaparecidas en su pueblo. Era una red más extensa. La complicidad de autoridades, de clérigos, se extendía más allá del convento, entrelazada en cada rincón del país. Un grito desgarrador cortó el aire, y todo se oscureció. La última luz titilante en el convento se apagó, y Samuel comprendió que algo había sido liberado. El grito resonó como un lamento de miles de almas atrapadas. Con las sombras pululando a su alrededor, la oscuridad, que había permanecido oculta, estaba a punto de revelarse. Las últimas palabras en la carta resonaron en su mente. «El sacrificio será eterno». Y con cada golpe de terror, la principal pregunta vibraba en el aire. ¿Quiénes eran los verdaderos sacrificios? ¿Y quiénes eran los que los consumían? El silencio que siguió al estruendo era ensordecedor. La incertidumbre y el pánico se apoderaron de la plaza. Todos los ojos estaban fijos en el convento, donde la oscuridad parecía cobrar vida. El miedo envolvía a cada persona como una niebla densa, mientras Samuel miraba el antiguo libro en sus manos. El eco del lamento de la niña seguía resonando en su cabeza, como un mantra doloroso. «¿Qué es esto?», murmuró mientras escudriñaba las páginas. Las palabras brillaban con una luz sombría. «Ofrecidos en sacrificio, invocaciones para obtener la vida eterna». Su estómago se apretó. ¿Acaso estaban hablando de las niñas desaparecidas? ¿Acaso estaban pasándolas como objetos en un ritual maligno para obtener favores oscuros? «Samuel», gritó la anciana, rompiendo su trance. «Hay que salir. La Madre Superior está buscando algo más que simplemente sacrificios». Pero sus palabras fueron ahogadas cuando un viento frío surgió, arrastrando los ecos de las voces que salían del convento. «No pueden pararnos. Las almas están listas para unirse». La figura de la Madre Superior se hizo más prominente en la entrada. Su presencia consumía la luz alrededor. Mientras la multitud retrocedía, una inquietud creció en el pecho de Samuel. Necesitaba saber la verdad, pero el terror implícito era casi paralizante. Entonces, de repente, algo crujió en el suelo. Samuel se giró justo a tiempo para ver cómo una losa del convento se desgajaba y caía al suelo. Una apertura oscura apareció, un agujero que parecía conducir hacia el abismo. «Mira», gritó la joven que había traído, ahora más clara en su voz. «Ellas están ahí». El miedo empujó a Samuel a mirar más de cerca. Las sombras dentro del túnel parecían moverse, como si las almas atrapadas intentaran encontrar una salida. «Debemos oír a las niñas, a las que han quedado», insistió.
Así que con un nudo en el estómago, corrió hacia la abertura. Ese impulso era poderoso. Le decía que el conocimiento que buscaba y la verdad que debía encontrarlo estaban al alcance. Al asomarse, los murmullos envolvieron su mente. Sálvanos, no somos sombras, no somos muertas. Samuel se dejó llevar. Con un suspiro de decisión, descendió las escaleras de piedra. El aire frío lo envolvía, haciendo que su piel se erizara. Fue entonces cuando ocurrió lo incalculable. El túnel se extendía más allá de lo que esperaba. Las paredes estaban decoradas con símbolos inusuales, figuras retorcidas que parecían estar en danza. Su corazón palpitaba con más fuerza. La estaba viendo, cada vez más clara. Una habitación grande en el fondo, iluminada por antorchas titilantes, y en su centro, un altar macabro, cubierto de flores marchitas y velas ya consumidas, con algo brillante en el centro. Ellas lo ofrecen, ellas dan. Luz. Resonó una voz dulcemente aterradora. Samuel se congeló al escuchar ese susurro familiar. Era la voz de la Madre Superiora. Podría sentir su presencia a cada paso. Todas, sus vidas no son más que una ofrenda. Una oleada de terror lo envolvió, y el sentido de urgencia asaltó su mente. ¿Qué ofrecen? Entonces, ¿son solo piezas en su juego? Las palabras salieron de su boca como un grito. ¿Qué clase de ser es usted? Pero ya no había respuesta. Opaca oscuridad parecía tragárselo. Al llegar a la habitación, el horror se reveló en su totalidad. Niñas desmayadas, aprisionadas bajo una especie de trance, vestidas con hábitos blancos, dormían profundamente, como si la vida misma les hubiera sido extraída. Algunos símbolos en las paredes desbordaban de colores extraños. En el centro del altar, reconoció un libro igual al que tenía en las manos, repleto de nombres. Samuel, ayúdanos, están planeando un sacrificio. Resonó una voz llena de angustia. Aquellas voces entrelazadas llenaban la sala. Él entendió que un ritual estaba a punto de comenzar. La Madre Superior apareció tras él, su mirada intensamente fija. ¿Cómo te atreves a entrar aquí, a desafiarme?, dijo ella. Había un cambio en su tono, algo desesperado. No son solo niñas, son los Bringers of the Light. Antes de que pudiera absorber el significado de sus palabras, el altar comenzó a vibrar. Luces brillaron intensamente, llenando el ambiente. Alguien gritó y todo se volvió un caos. El suelo empezó a temblar y la oscuridad se convulsionaba. El altar, donde los nombres de las desaparecidas estaban escritos, resplandecía con un eco doloroso. Todo sucedió muy rápido. Un destello blanquecino estalló. La verdad necesita ser conocida, pero a un costo. Fue el último susurro que escuchó antes de que algo rompiera la conexión con la luz. Y en ese instante final, el nombre de Samuel brilló en el altar, la señal de que él era parte del ritual. La sala retumbaba, la oscuridad se abalanzaba. Todo está en peligro. ¿Qué va a pasar ahora? Mientras la luz parpadeaba, una verdad aterradora y desconocida empezaba a revelarse. Y si Samuel no era solo un testigo, sino el próximo sacrificio. Las luces parpadeantes se apagaron de golpe, y una oscuridad aún más profunda envolvió el convento. Samuel, con el corazón gimiendo en su pecho, supo que la situación se había vuelto completamente incontrolable. La figura de la Madre Superiora se erguía como una sombra en la penumbra. Sus ojos centelleaban con una anticipación malévola.
Muchacho imprudente, espetó, su voz resonando como eco en el pasillo. ¿Creías que podías desenterrar verdades que estaban selladas por el tiempo? Las almas antiguas vienen a cobrar su precio. Un grito desgarrador resonó tras ella, un reflejo de angustia que provenía del sótano oscuro. Samuel pudo oír murmullos, las voces de las niñas atrapadas, cansadas y asustadas. Tenía que actuar. «No permitiré que esto continúe», gritó, su voz firme, como nunca antes. Entonces su mirada se centró en el altar. Las velas temblaban, iluminando imágenes horripilantes de sacrificios y rituales. Pasó sus dedos por el libro que sostenía, notando cómo algo en su interior parecía vibrar. A medida que leía en voz alta, las palabras se entrelazaban, revelando secretos que desmenuzaban su esencia. El sacrificio de las vírgenes es necesario para invocar los ángeles caídos. Al hacerlo, el poder de la vida se renueva en los elegidos. La sala tembló. Hubo un grito colectivo entre las sombras, como un eco del horror. «Está hablando de ustedes». Samuel miró a las novicias aturdidas. Su voz seguía resonando, como si cada palabra usurpada había revitalizado a aquella oscura figura. El recuerdo de cada niña desaparecida se filtraba en su mente. «No pueden dejarlas aquí, deben ser liberadas». La Madre Superior sonrió con desdén. ¿Liberarlas? Ellas no son víctimas, son parte del sacrificio. ¿No lo has entendido aún? El poder viene de aquí. Ve, este lugar sagrado, de las almas que se entregan sin cuestionar. Y tú, Samuel, lo descubrirás pronto. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra en el fondo del sótano se movió. Más figuras comenzaron a emerger, jóvenes, pálidas, sus miradas vacías. Sus ojos reflejaban miedo y desesperación a la vez, como si hubieran perdido toda esperanza. Ellas eran las que habían cantado en esas noches inquietantes, las que la comunidad creía desaparecidas. «Ayúdanos, no estamos solas. Hay más en el sótano». Se escuchó un lamento desgarrador, y el miedo perforó el corazón de Samuel. Ellas no eran solo ecos de un pasado, eran parte de un horror que se mantenía vivo. Abrió más el libro, y al leer, comprendió un nuevo nivel de la conspiración. El sacrificio atrae la mirada de aquellos en el poder, los que buscan preservar su legado a través del tiempo. Los que protegen este convento son cómplices. Los murmullos de la comunidad en la plaza llegaron como ondas a sus oídos. Repentinamente la compasión de la anciana resonó en su mente. «Buscad en las cartas, Samuel. Hay más». Aquel pensamiento hizo eco en su interior y recordó la conexión de la Madre Superior con figuras prominentes de la diócesis. La comunidad no solo era cómplice, había una red que se extendía hasta las más altas esferas de la iglesia. Bajo su angustia, Samuel sintió la fuerza de la verdad. Tenía que sacarlas. Con una determinación urgente, se adelantó y gritó a las niñas: «Voy a liberarlas. Les prometo que no las dejaré solas». Era un voto, un rayo de luz en la oscuridad implacable que las había atrapado. Las luces comenzaron a titilar nuevamente, y la atmósfera vibró con fuerzas que se sentían más cercanas, más palpables. La Madre Superior extendió sus brazos, conjurando sombras. «No lo impedirás. Este ritual necesita concluir, y tú eres parte de él». Pero Samuel sabía que ya no había vuelta atrás. Con una mezcla de miedo y valentía, se lanzó hacia la penumbra más profunda. Al cruzar la frontera entre la luz y la oscuridad, un nuevo grito resonó en su alma.
por ellas, por todas las que se han perdido. A medida que alcanzaba el fondo del sótano, vio lo que había estado oculto. Un círculo de velas, un altar oscuro rodeado de símbolos inusuales y un último libro. En él, los nombres de cada víctima. Entonces, las sombras de las niñas lo rodearon con esperanzas apagadas. Eran almas atrapadas, clamando por justicia. Se sentía maldito, pero no podía detenerse. Pero en ese instante crucial, una fría ráfaga de viento recorrió la habitación. El eco de los nombres mencionados resonaba, y una sombra más oscura que la noche se alzó frente a él. Eres tú, el elegido. Era el tiempo de verdad, el tiempo de decisiones. Samuel respiró hondo, sintiendo el sudor frío en su frente. Tenía el poder de cambiar todo o perderse para siempre. Vamos a enfrentar esto juntos. Las sombras comenzaron a unirse y el tiempo se detuvo. Se escuchó un susurro entrecortado. La batalla no ha hecho más que comenzar. Aunque la oscuridad lo envolvía, algo dentro de él brillaba. Esta era la clave, la puerta hacia lo desconocido. Esta pesadilla recién comenzaba. ¿Y tú? ¿Qué harías por las voces que aún claman por ayuda? Actúa. La historia no terminó aquí, porque el horror puede regresar, y nosotros debemos estar preparados.